Hace unos días volví a instalar el Back 4 Blood, esperando encontrarme con un juego prácticamente muerto. Después de todo, cuando salió fue comparado constantemente con Left 4 Dead y terminó siendo una decepción para mucha gente. Pero me encontré con algo que no esperaba. Las partidas seguían apareciendo bastante rápido, la comunidad seguía activa y después de unas cuantas horas terminé haciéndome una pregunta. ¿Realmente Back 4 Blood es un mal juego? ¿O simplemente todos esperamos que fuera otro Left 4 Dead? Porque cuando más jugaba, más sentía que el problema nunca fue el juego, el problema fueron las expectativas. Y justamente de eso quiero hablar hoy. Analizando toda la información que encontré sobre el Back 4 Blood, la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue bastante clara. ¿Es realmente el sucesor espiritual de Left 4 Dead? Y la verdad que esa es una discusión que sigue vigente incluso años después de su lanzamiento. Mucha gente lo presentó como el heredero directo de Left 4 Dead, especialmente porque fue desarrollado por parte del equipo que trabajó en aquel clásico juego. Sin embargo, después de jugarlo e investigar un poco más, creo que compararlo únicamente con Left 4 Dead es algo injusto. Sí, ambos comparten la misma idea base, 4 jugadores cooperativos para sobrevivir a hordas de infectados mientras avanza por distintos escenarios, pero Back 4 Blood no intenta ser una copia exacta. Tiene una historia propia, una identidad diferente y varias mecánicas que busca llevar la fórmula en otra dirección. Y justamente ahí aparece uno de los cambios más importantes del juego, su sistema de cartas. Y no, el sistema de cartas no fue inventado por Back 4 Blood. Slay the Spire y muchos roguelite ya utilizaban mecánicas similares. La diferencia es que en esos juegos las cartas son el centro de jugabilidad, mientras que en Back 4 Blood funciona como una forma de personalizar a tu personaje. Antes de empezar una campaña, cada jugador arma un mazo de 15 cartas utilizando las que fue desbloqueando a medida que jugaba. Estas cartas pueden mejorar el daño, aumentar la resistencia, potenciar la curación, especializarte en armas cuerpo a cuerpo o incluso convertirte en el médico principal del equipo. Lo interesante es que dos jugadores pueden usar el mismo personaje y aún así jugar de formas completamente distintas gracias a sus mazos. Pero el sistema no termina ahí. Mientras los jugadores reciben ventajas mediante sus cartas, el juego responde con las llamadas cartas de corrupción. Estas son modificadores que introduce el director de juego para complicar la partida, agregando enemigos más poderosos, condiciones ambientales adversas o eventos especiales que obligan al equipo a adaptarse constantemente. Y es justamente esta interacción entre las cartas de los jugadores y las cartas de corrupción lo que hace que dos partidas de Back 4 Blood rara vez se sientan iguales. De hecho, este sistema fue una de las decisiones más polémicas del juego. Para algunos jugadores representaba una evolución lógica de la fórmula de Left 4 Dead, agregando progresión, personalización y más profundidad estratégica. Para otros era una complejidad innecesaria que alejaba al juego de la simplicidad que hizo tan popular a su predecesor espiritual. Y creo que gran parte de la recepción de Back 4 Blood se aplica por esa diferencia de expectativas. Algunos esperaban un Left 4 Dead moderno con gráficos actuales, otros buscaban una evolución del género. Back 4 Blood terminó quedando en el medio de ambas ideas, demasiado diferentes para quienes querían exactamente lo mismo, pero también demasiado parecido para quienes esperaban una evolución completa. Pero las cartas de corrupción no son lo único que hace que cada partida sea diferente. Detrás de todo existe una especie de director de juego controlado por una inteligencia artificial, muy similar a la que popularizó a Left 4 Dead. Su trabajo es bastante simple, evitar que dos partidas sean parecidas. Dependiendo de cómo avance el equipo, puede cambiar la cantidad de enemigos, modificar los recursos disponibles, decidir cuándo aparecen las hordas e incluso combinar las cartas de corrupción para hacer que una campaña sea mucho más difícil que otra. Y creo que esta es una de las mejores decisiones del juego, porque aunque juegues el mismo mapa 10 veces, rara vez vas a vivir exactamente la misma experiencia. Nunca terminas de saber cuándo el juego va a decidir complicarte la vida. Otra cosa importante para hablar son los personajes, y acá es donde tengo sentimientos encontrados. En teoría, cada cleaner tiene un rol bastante definido dentro del equipo. Algunos están orientados al combate, otro a la curación, otro al apoyo o el manejo de recursos. Cada uno aporta bonificaciones únicas tanto para sí mismo como para el grupo. Sin embargo, después de varias partidas, nunca terminé de sentir que la elección del personaje fuera una decisión realmente importante, y gran parte de la culpa la tiene el propio sistema de cartas. Estas son tan poderosas que modifican tanto la jugabilidad que terminan definiendo mucho más tu rol que el personaje que elegiste. Si quiero jugar como médico, puedo construir un mazo completo orientado a la curación. Si quiero hacer un tanque cuerpo a cuerpo, puedo hacer exactamente lo mismo. Y esa especialización termina teniendo mucho más impacto que las habilidades base de cualquier personaje.
De hecho, creo que ahí aparece una pequeña contradicción en el diseño del juego. Back 4 Blood te invita constantemente a experimentar con distintos mazos y probar nuevas estrategias, pero al mismo tiempo los personajes parecen estar pensados para ocupar roles específicos. En la práctica, las cartas son tan determinantes que esos roles terminan diluyéndose. Y eso genera un problema curioso. Si armas un mazo optimizado para curar, probablemente quieras usarlo siempre que te toque cumplir esa función. Lo mismo pasa con el mazo de daño, de explosiones o de combate cuerpo a cuerpo. El juego te da muchísima libertad para crear builds, pero una vez que encontrás una que funciona bien, los personajes pasan a segundo plano. No digo que sea algo necesariamente malo, de hecho, el sistema de cartas me parece una de las mejores ideas que tiene el juego. Pero sí me da la sensación de que los roles de los personajes fueron diseñados para tener más importancia de la que finalmente terminan teniendo. Al final de cada partida recuerdo mucho más el mazo que estaba usando que el personaje que había elegido. Por si no conoces el juego, existen varios tipos de enemigos especiales. Algunos son enormes y capaces de derribarte de un solo golpe. Otros llaman hordas, otros te inmovilizan y otros simplemente convierten una situación controlada en un desastre en cuestión de segundos. No me voy a detener demasiado en cada uno porque ya existen cientos de videos explicándolos al detalle. Lo importante es entender que, aunque la idea viene claramente de Left 4 Dead, Back 4 Blood intenta darle una identidad propia a todos ellos, incluso agregando variantes con habilidades diferentes para que nunca sepas exactamente qué te va a tocar enfrentar. Y hablando de Left 4 Dead, hay una mecánica que se mantiene prácticamente intacta: mantenerse cerca del equipo. No me gusta demasiado llamar a Back 4 Blood el sucesor espiritual de Left 4 Dead, porque creo que intenta hacer muchas cosas diferentes, pero si hay una lección que heredó directamente de aquel juego es que separarte del grupo suele ser una pésima idea, especialmente en dificultades más altas. Alejarte unos metros de tus compañeros puede convertirse rápidamente en una sentencia de muerte. Curiosamente, algo que sí cambió bastante respecto a mi experiencia en Left 4 Dead fue la gestión de recursos. Durante mis partidas, nunca sentí una verdadera escasez de armas o munición. De hecho, la mayoría de las veces tenía la sensación de que las balas sobraban. El desafío rara vez venía por quedarme sin recursos, casi siempre aparecía cuando el juego decidía lanzar una horda. Y es ahí donde creo que Back 4 Blood realmente brilla. Las hordas son el alma del juego. Siempre que escuché esa alarma o ese grito anunciando que se venía una, automáticamente entras en estado de alerta. Empezás a mirar por todos lados, a buscar posiciones defensivas y a preguntarte por dónde van a aparecer. Y cuando llegan, llega el caos. Enemigos por todas partes, compañeros pidiendo ayuda, especiales apareciendo en el peor de los momentos posibles, recargas desesperadas, disparos cruzados intentando no herir a tus propios aliados y una sensación constante de que todo está a punto de salirse de control. Y justamente ahí es cuando Back 4 Blood se vuelve más divertido, porque durante unos segundos deja de importar tu build, tus cartas o tus personajes. Lo único que importa es sobrevivir. Pero bueno, ¿de qué trata realmente el juego? Si nunca llegaste a comprarlo o si lo probaste en su lanzamiento y lo abandonaste rápido, creo que vale la pena aclarar algo antes de seguir. El Back 4 Blood actual es bastante diferente al que muchos recuerdan. Cuando volví a jugarlo esperaba encontrarme con un juego prácticamente muerto. Sin embargo, me sorprendió descubrir que todavía hay una comunidad activa y encontrar partidas sigue siendo relativamente rápido. En cuanto a la propuesta, es bastante simple: avanzar de un punto a otro, eliminar hordas de infectados, llegar a refugios seguros y completar objetivos secundarios para obtener un cobre, que es una moneda que permite comprar armas, accesorios y mejoras durante la partida. Y sinceramente tampoco necesita mucho más. La premisa es simple, directa y efectiva. Matar zombies junto a tus amigos sigue siendo divertido hoy igual que hace años. Y para no hacer mucho más largo el video, quiero responder la pregunta con la que empezamos: ¿vale la pena jugar Back 4 Blood en 2026? Para responderla voy a tocar 3 puntos simples: las mecánicas, el apartado audiovisual y el precio. Empezando por las mecánicas, creo que el juego envejeció bastante bien. Como dije antes, toma muchas ideas de Left 4 Dead, pero el sistema de cartas le da una personalidad propia que hace que las partidas sean mucho más variadas. No será un cambio que le guste a todo el mundo, pero a mí personalmente me parece una de las mejores decisiones que tomaron. En cuanto al apartado audiovisual, también creo que sigue estando a muy buen nivel.
Gráficamente todavía luce muy bien y el sonido hace un trabajo excelente. La música, los efectos y sobre todo la forma en la que el juego anuncia la llegada de las hordas logran generar una tensión constante que hace que nunca termines de sentirte seguro. Y llegamos al punto, yo creo, más complicado: el precio. Sinceramente, me parece que hoy está demasiado caro. En Argentina, la edición más completa ronda los $99, y aunque incluye bastante contenido, me cuesta recomendar semejante gasto para un juego que ya tiene varios años. Además, si compras solamente la versión base, el contenido puede quedarse algo corto. Vas a tener acceso a los 4 actos originales que incluyen varios niveles y ofrecen unas cuantas horas de juego. Pero una vez que terminas cada acto, la experiencia simplemente se corta. No existe esa sensación de campaña continua que muchos esperan de este tipo de juegos. También me pasó algo curioso. Durante mis partidas, casi siempre encontraba gente para jugar el primer y segundo acto, que además me parecen los mejores del juego. Sin embargo, cuando intentaba jugar el cuarto acto, que básicamente es un enorme enfrentamiento final, casi nunca encontraba compañeros, y muchas veces terminaba abandonando la búsqueda. Entonces, ¿vale la pena? Yo diría que sí, pero con ciertas condiciones. Si lo conseguís de oferta, sobre todo si tenés un grupo de amigos con quien jugar, Back 4 Blood sigue siendo una experiencia cooperativa muy divertida. Tiene buenas mecánicas, un excelente ritmo y un sistema de cartas que consigue que cada partida se sienta distinta. Ahora bien, si pensás en pagar el precio completo, personalmente esperaría una oferta. Me parece un muy buen momento, pero no creo que su precio actual refleje el estado del juego ni la cantidad de contenido que ofrece. Bueno, cuando estaba haciendo el video vi que el juego estaba en oferta, mega oferta. Yo con este descuentazo sí lo compraría completamente y creo que lo voy a hacer. Y eso fue todo. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y compartirlo con alguien que también le pueda interesar. Nos vemos en el próximo.